Isabel había trabajado para la familia Gutiérrez durante casi 15 años. Cada día, desde que llegó a la mansión, se levantaba al amanecer para cumplir con su trabajo. La familia la consideraba confiable y diligente, pero para Isabel, aquel lugar era una prisión silenciosa. Durante esos años, había aprendido a convivir con el dolor de la pérdida de su hija, Clara, cuyo paradero seguía siendo un misterio. Solo un pequeño collar, idéntico al que ahora llevaba siempre puesto, la mantenía unida a ese último vestigio de su hija. La mansión de los Gutiérrez era un símbolo de riqueza y poder, con pasillos interminables, llenos de arte y muebles opulentos. Cada rincón de la casa tenía una historia, y aunque la familia Gutiérrez presumía de su vida pública, lo que sucedía entre esas paredes estaba lleno de secretos. Isabel era testigo de muchos de ellos, pero nunca se había atrevido a involucrarse. Su prioridad siempre fue mantener su trabajo y buscar alguna pista sobre el destino de Clara. Pero algo cambió en ella cuando encontró, en el estudio de don Julián Gutiérrez, un collar idéntico al de su hija. Ese hallazgo la atormentó durante semanas, incapaz de sacarse de la cabeza la idea de que su hija y los Gutiérrez estaban relacionados de alguna manera. Con el paso del tiempo, Isabel comenzó a investigar de manera más profunda, pero lo hizo con cautela. Cada día, mientras limpiaba la casa, observaba con detenimiento. Sabía que si los Gutiérrez estaban involucrados en la desaparición de Clara, tendría que andar con mucho cuidado. Las conversaciones que escuchaba al pasar junto a las puertas cerradas, los documentos que encontraba al limpiar los despachos, y los susurros de Marina, la hija de don Julián, cuando hablaba por teléfono, todo le daba pistas, pero nunca una respuesta clara. Un día, mientras limpiaba el despacho, Isabel decidió revisar nuevamente el cajón donde había visto el collar. Sabía que se arriesgaba, pero algo en su interior le decía que debía continuar. Esta vez, encontró algo más. Una fotografía de una niña, de unos 10 años, en una caja de recuerdos familiar. Al observarla de cerca, sintió una punzada en el corazón. Aquella niña, con una expresión melancólica, le recordaba demasiado a Clara. La confusión y el miedo la invadieron. ¿Podría ser su hija? Pero ¿cómo había llegado esa fotografía hasta allí? Isabel decidió que ya no podía seguir soportando el silencio. Esa misma noche, cuando todos en la casa estaban durmiendo, hizo una llamada a un amigo de la infancia, Javier, quien trabajaba como investigador privado. Habían pasado años desde la última vez que hablaron, pero Isabel sabía que él era su única esperanza para encontrar respuestas. Le explicó lo que había descubierto y lo que sospechaba, y Javier prometió investigar el pasado de los Gutiérrez y la posible conexión con la desaparición de Clara. Durante las siguientes semanas, Javier le informó que los Gutiérrez habían estado involucrados en múltiples adopciones a lo largo de los años, muchas de ellas bajo circunstancias cuestionables. Esta información alarmó a Isabel, ya que parecía confirmar lo que más temía, que su hija podría haber sido una de las niñas adoptadas ilegalmente. Sin embargo, no había pruebas concluyentes y necesitaban seguir investigando. Mientras tanto, dentro de la casa, Isabel comenzó a notar cambios en el comportamiento de Marina, la hija de don Julián. Marina se mostraba más distante, y sus comentarios hacia Isabel se volvían cada vez más crípticos. Un día, mientras Marina se vestía para una gala, Isabel, como de costumbre, la ayudaba a ajustarse el vestido. Isabel, ¿alguna vez has sentido que algo en tu vida ha sido arrancado de ti? Preguntó Marina mientras se miraba en el espejo. La pregunta desconcertó a Isabel, pero respondió con una sonrisa tensa. Sí, señorita, lo he sentido. Marina la observó a través del espejo, y sus ojos reflejaban algo oscuro. Imagínate que algo o alguien importante te es arrebatado, pero no puedes hacer nada para recuperarlo. Solo puedes observar cómo se desvanece. Isabel, temblando, fingió no entender la insinuación. Esa conversación dejó una huella en su mente,
y esa misma noche decidió compartir la inquietante charla con Javier. Él le sugirió que tuviera cuidado, pero también vio en aquellas palabras una posible confesión velada de la implicación de la familia en la desaparición de Clara. Las semanas se convirtieron en meses, y mientras Isabel seguía con su rutina, Javier continuaba investigando. Descubrió que los Gutiérrez tenían una red de contactos en el extranjero, particularmente en Europa, donde muchos niños desaparecidos habían sido llevados y adoptados por familias ricas. Javier localizó a una organización sospechosa con la que los Gutiérrez habían trabajado en el pasado. A medida que se acercaban a la verdad, los peligros también aumentaban. Isabel empezó a notar que había personas ajenas a la familia rondando la casa, observándola, como si la estuvieran vigilando. Una tarde, cuando Isabel se dirigía a su casa después del trabajo, un coche negro la siguió durante varias cuadras. Aterrorizada, tomó un desvío y corrió hasta un café donde sabía que podía llamar a Javier. Él la tranquilizó, pero también le advirtió que sus descubrimientos estaban atrayendo demasiada atención. No podían detenerse ahora, pero debían ser extremadamente cuidadosos. Unos días después, Isabel fue llamada al despacho de don Julián. El ambiente estaba cargado de tensión. Él la miró fijamente, su rostro impenetrable. Isabel, he escuchado rumores. Parece que has estado investigando cosas que no te conciernen. Isabel sintió que el corazón le latía en la garganta, pero trató de mantenerse calmada. Solo hago mi trabajo, señor. No sé de qué está hablando. Don Julián se levantó lentamente de su silla, caminando hacia la ventana. Te lo advierto, Isabel. Algunos secretos están mejor enterrados. Deja de husmear, o las consecuencias serán graves. Isabel, aterrorizada, salió del despacho, pero su determinación solo se fortaleció. Sabía que estaba en peligro, pero también sabía que estaba más cerca que nunca de descubrir la verdad sobre Clara. Una noche, mientras limpiaba una de las habitaciones de invitados que rara vez se usaban, Isabel descubrió una serie de cartas antiguas. Al principio, pensó que eran solo correspondencia común, pero cuando vio el nombre Clara repetido en varias de ellas, su corazón dio un vuelco. Las cartas estaban dirigidas a una mujer en Europa, agradeciéndole por cuidar de una niña llamada Clara. La letra parecía ser de Marina, aunque no estaba firmada. Isabel no podía creer lo que leía. Su hija había estado bajo el cuidado de alguien cercano a los Gutiérrez en Europa. Decidió mostrar las cartas a Javier, quien estaba cada vez más convencido de que Clara estaba viva y que la familia Gutiérrez había estado involucrada en su desaparición. Los días se volvieron interminables mientras Isabel y Javier trazaban un plan para recuperar a Clara. Descubrieron que la familia Gutiérrez había hecho un acuerdo con una red internacional de adopciones ilegales y que Clara había sido llevada a Europa cuando era apenas una niña. Isabel, devastada, se dio cuenta de que su hija había crecido sin ella, bajo el control de una familia corrupta que solo buscaba esconder sus crímenes. Finalmente, con la ayuda de las autoridades internacionales, Javier logró rastrear la ubicación exacta de Clara. Estaba viviendo en una mansión en Francia, bajo un nombre falso, y no tenía idea de su verdadero origen. Isabel se preparó para el viaje más importante de su vida, pero sabía que enfrentarse a la verdad no sería fácil. Cuando Isabel llegó a Francia, la emoción y el miedo se entrelazaban dentro de ella. Al acercarse a la mansión donde su hija vivía, sintió un nudo en el estómago. Sabía que Clara podría no reconocerla, podría no querer verla, pero estaba dispuesta a correr ese riesgo. Tocó el timbre, y una mujer abrió la puerta. ¿Puedo ayudarla?, preguntó la mujer con un acento francés. Estoy aquí para ver a Clara, respondió Isabel, su voz temblorosa. La mujer frunció el ceño. No hay nadie aquí con ese nombre. Isabel sintió un escalofrío. Sabía que estaba mintiendo, pero decidió no discutir. Solo pidió dejar un mensaje. Isabel salió de la mansión con el corazón apesadumbrado, pero su determinación no decayó. Sabía que había llegado demasiado lejos para detenerse ahora. Regresó a su hotel y llamó a Javier para informarle de lo sucedido.
Él le sugirió que no se dejara intimidar. Sabía que estaban ocultando a Clara y que tarde o temprano conseguirían una forma de acercarse a ella. Esa noche, Isabel apenas pudo dormir. Se pasó horas mirando la fotografía de Clara que había guardado desde que era una niña, recordando su risa, su mirada brillante. Todo el sufrimiento de los últimos años volvía a ella en una oleada de emociones, pero al mismo tiempo, una nueva esperanza se encendía en su corazón. Estaba más cerca de su hija que nunca. A la mañana siguiente, Isabel decidió regresar a la mansión, esta vez para vigilarla desde una distancia segura. Quería confirmar si Clara estaba allí. Se instaló en un café cercano, donde tenía una buena vista de la entrada de la mansión. Las horas pasaron lentamente, pero Isabel mantuvo la vigilancia. Finalmente, después de varias horas, vio algo que la dejó sin aliento. Una joven de cabello oscuro, alta y esbelta, salió de la mansión. Isabel la reconoció al instante. Era Clara, su Clara. Aunque había crecido, sus rasgos eran inconfundibles. Isabel sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos, pero se contuvo. Quería correr hacia ella, abrazarla y decirle que era su madre, pero sabía que no podía arriesgarse a espantarla. Debía acercarse a ella de otra manera, de forma cuidadosa. Decidió seguirla, manteniéndose a una distancia prudente. Clara caminó por las calles de la ciudad, deteniéndose en una librería y luego en una pequeña panadería. Parecía llevar una vida tranquila, sin saber la tormenta que se cernía sobre su verdadero pasado. Mientras Isabel la seguía, comenzó a idear un plan. Decidió que lo mejor sería buscar una forma de entablar contacto con Clara sin revelarle de inmediato su identidad. Así que, al día siguiente, Isabel volvió a la misma librería donde había visto a Clara y comenzó a frecuentar el lugar, esperando que se repitiera la oportunidad de encontrarse. Pasaron varios días hasta que finalmente, Clara apareció nuevamente en la librería. Esta vez Isabel se armó de valor y se acercó, fingiendo estar interesada en el mismo libro que Clara estaba revisando. «Ese es un buen libro», dijo Isabel con una sonrisa. «Es uno de mis favoritos». Clara levantó la vista, sorprendida por la interrupción, pero sonrió cortésmente. «Sí, he oído buenas cosas sobre él», respondió, devolviendo la sonrisa. Isabel aprovechó la oportunidad para continuar la conversación, hablando sobre literatura y arte. Fue un intercambio casual, pero para Isabel era mucho más que eso. Era la primera vez en años que hablaba con su hija, aunque Clara no tenía idea de quién era ella. A lo largo de los días, Isabel volvió a la librería con frecuencia, coincidiendo casualmente con Clara en varias ocasiones. Poco a poco, comenzaron a entablar una amistad superficial. Sin embargo, Isabel sabía que no podía seguir manteniendo su identidad en secreto por mucho tiempo. A medida que sus encuentros se volvían más frecuentes, sentía que el momento de la verdad se acercaba. Pero justo cuando estaba a punto de confesarle a Clara la verdad, algo inesperado sucedió. Una tarde, mientras Isabel se preparaba para encontrarse con Clara nuevamente en la librería, Javier la llamó con una advertencia urgente. Le informó que la red de tráfico de personas con la que los Gutiérrez habían estado involucrados había descubierto que Isabel estaba en Francia buscando a su hija. Sabían que Isabel estaba cerca de descubrir la verdad completa, y estaban tomando medidas para evitar que lograra reunir las pruebas que necesitaba. Isabel se dio cuenta de que no solo su vida, sino también la de Clara, corría peligro. Los Gutiérrez no permitirían que sus secretos salieran a la luz tan fácilmente. Decidió que no podía esperar más. Debía sacar a Clara de ese entorno antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, Isabel interceptó a Clara cuando salía de la librería y le pidió que la acompañara a tomar un café. Clara aceptó, aunque un poco desconcertada por la insistencia de Isabel. Una vez que estuvieron sentadas en un rincón apartado del café, Isabel tomó una profunda respiración y decidió que era hora de decirle la verdad. «Clara»,
Hay algo que debo decirte. Esto no va a ser fácil de entender, pero necesito que me escuches. Clara la miró con una expresión de curiosidad, pero también de inquietud. ¿Qué es lo que está pasando?, preguntó. Isabel, con la voz temblorosa, sacó el pequeño collar que llevaba en el cuello y se lo mostró a Clara. Este collar es igual al que tú llevas. Lo sé porque te lo di cuando eras una niña. Soy tu madre, Clara. El rostro de Clara palideció al instante. Miró a Isabel como si no pudiera comprender lo que estaba oyendo. ¿Qué estás diciendo? Eso es imposible. Mi madre está en casa, en la mansión. Tú no, dijo, su voz quebrándose. Isabel sabía que sería difícil para Clara aceptar la verdad. Era un golpe devastador para cualquiera descubrir que toda su vida había sido una mentira. Sé que es difícil de creer, pero tienes que escucharme. Te llevaron de mi lado cuando eras pequeña. La familia con la que has estado viviendo no es tu verdadera familia. Ellos están involucrados en cosas muy oscuras, Clara. Cosas que no puedes imaginar. Clara negó con la cabeza, en estado de shock. No puede ser. Ellos me criaron. Me quieren. Su voz era apenas un susurro, llena de confusión. Isabel trató de mantenerse calmada, pero cada palabra que pronunciaba la acercaba más a la verdad que había estado buscando durante tantos años. Te llevaron de mí. Durante años he estado buscando respuestas, tratando de encontrarte. No fue fácil, pero supe que no podía rendirme. Ahora estoy aquí, Clara. Estoy aquí para recuperarte, para que volvamos a ser una familia. Clara se levantó de su asiento, visiblemente alterada. Esto es una locura. No puedo creerlo. Necesito tiempo. Necesito pensar. Isabel no insistió más. Sabía que había dejado una semilla de duda en la mente de Clara, y que necesitaría tiempo para procesar todo lo que acababa de escuchar. Tómate tu tiempo, dijo Isabel suavemente. Pero por favor, no te alejes. Estoy aquí cuando estés lista para saber más. Clara salió del café sin decir una palabra más, dejando a Isabel sentada en la mesa, con el corazón roto pero esperanzado. Sabía que había dado un paso importante, aunque el camino hacia la reconciliación con su hija sería largo y difícil. Durante los días siguientes, Clara no se puso en contacto con Isabel. La angustia de no saber lo que estaba sucediendo en la mente de su hija fue casi insoportable. Pero Isabel sabía que debía tener paciencia. Había esperado años para llegar a este momento. Un poco más de tiempo no la detendría. Finalmente, una semana después de su encuentro en el café, Clara apareció en la puerta del hotel donde Isabel se hospedaba. Con el rostro lleno de lágrimas, se lanzó en los brazos de Isabel. ¿Es verdad?, preguntó entre sollozos. ¿Es verdad que eres mi madre? Isabel la abrazó con fuerza, sintiendo que todo el dolor y el sufrimiento de los últimos años finalmente estaban llegando a su fin. Sí, mi amor, soy tu madre, y estoy aquí para ti. Isabel abrazó a Clara con una mezcla de alivio y tristeza. Sentía que había recuperado a su hija, pero al mismo tiempo, las cicatrices del pasado seguían siendo profundas. La distancia que el tiempo había impuesto entre ellas no podía desaparecer de un día para otro. Sabía que aún tenían mucho que sanar, y para ello, tendrían que confrontar los años de separación y sufrimiento que ambas habían vivido. Clara se separó lentamente de Isabel y se sentó a su lado en el pequeño sofá de la habitación del hotel, con la mirada perdida en el suelo. Después de unos minutos de silencio, comenzó a hablar. Siempre sentí que algo no estaba bien, confesó en voz baja. Crecí con ellos, creyendo que eran mi familia, pero nunca me sentí realmente conectada. Era como si hubiera una distancia invisible entre nosotros, como si yo no perteneciera allí. Me trataban bien, claro, me dieron todo lo que necesitaba, pero nunca me sentí completamente amada. Isabel asintió, con los ojos llenos de lágrimas.
Escuchar las palabras de su hija era como revivir sus propios sentimientos de angustia durante todos esos años. Clara había crecido con una familia que no era la suya, una familia que nunca podría ofrecerle el amor genuino de una madre. Yo también lo sentía, Clara, respondió Isabel. Sentía que algo dentro de mí había sido arrancado el día que te llevaron. Te busqué durante tanto tiempo. Nunca dejé de pensar en ti, ni un solo día. Me preguntaba cómo estarías, si estarías bien, si estarías feliz. Pero también tenía miedo. Miedo de que hubieras olvidado quién era yo, o que te hubieran convencido de que yo no te quería. Clara miró a su madre con una expresión de tristeza profunda. No lo sabía, mamá. No sabía que había una parte de mi vida que me habían robado. A veces, en las noches, me despertaba con una sensación extraña en el pecho, como si algo me faltara. Pero no sabía qué era. Ahora entiendo que eras tú. Todo este tiempo estuve buscando algo, sin saber qué era. Isabel tomó la mano de Clara, tratando de transmitirle todo el amor y el consuelo que había acumulado durante los años de separación. Cuando eras pequeña, antes de que te llevaran, siempre te decía que nosotras éramos inseparables, dijo Isabel, con la voz temblorosa. Que no importaba lo que pasara, siempre estaríamos juntas. Y aunque no estuvimos físicamente, yo nunca dejé de pensar en ti. Nunca dejé de luchar por encontrarte. Clara asintió, intentando procesar todo lo que su madre le contaba. Isabel sabía que para su hija, comprender el alcance de lo que le habían robado no sería fácil. El tiempo, las mentiras y la distancia habían construido una barrera difícil de derribar. Había momentos en los que me sentía completamente sola, incluso rodeada de gente, continuó Clara. Los Gutiérrez me dieron todo lo material, pero siempre había una frialdad en ellos, algo que nunca entendí. Ahora veo que simplemente no eran mis verdaderos padres. Nunca sentí ese vínculo, ese amor incondicional que debería haber existido. Isabel recordó los interminables días y noches en los que había llorado por su hija. Recordó cómo había intentado, una y otra vez, conseguir pistas sobre su paradero, solo para encontrarse con puertas cerradas. A menudo se preguntaba si alguna vez volvería a ver a Clara, si su pequeña estaría viva, feliz, o incluso, si la recordaría. Lo peor, dijo Isabel mientras sus recuerdos la envolvían, fue no saber. Cada día me preguntaba si estabas bien, si te trataban con cariño, y cuando las pistas no me llevaban a ninguna parte, me sentía tan impotente, tan rota. Pero no podía rendirme. Tenía que seguir buscando, por ti. Clara la miró, con una nueva comprensión en sus ojos. Empezaba a ver cuán profundo había sido el sufrimiento de su madre, cuán desesperada había estado por encontrarla. Yo también tenía preguntas, dijo Clara con la voz cargada de emoción. Recuerdo que a veces les preguntaba sobre mis orígenes, sobre por qué no tenía recuerdos de cuando era más pequeña. Me decían que había tenido un accidente, que eso había afectado mi memoria. Pero siempre tuve la sensación de que me ocultaban algo. Nunca me dieron detalles, siempre evadían mis preguntas. Isabel apretó las manos de su hija con fuerza. Te engañaron, Clara. Te alejaron de mí de una manera tan cruel. Pero ahora que lo sabemos, ahora que estamos juntas de nuevo, podemos empezar a sanar. Puede que no podamos recuperar el tiempo perdido, pero podemos construir algo nuevo, algo mejor. El dolor del pasado no desaparecería de inmediato, pero ambas sabían que tenían la oportunidad de empezar de nuevo. Isabel se dio cuenta de que había más cosas que su hija necesitaba saber, pero decidió darle el tiempo necesario para asimilarlo todo. No era el momento de precipitar las revelaciones. En lugar de apresurar la conversación, Isabel sugirió que salieran a dar un paseo por la ciudad. Clara aceptó, y caminaron por las calles de París, donde el bullicio del día les brindó una especie de alivio temporal de sus preocupaciones. Mientras paseaban, Isabel comenzó a contarle a Clara historias de su infancia, de los momentos felices que compartieron antes de ser separadas. Le habló de las tardes en el parque,
de los cumpleaños que celebraron juntas y de las promesas que le había hecho de que siempre estarían una para la otra. Clara escuchaba atentamente, cada detalle llenando los vacíos de su memoria. Comenzaba a recordar pequeñas cosas, la melodía de una canción que su madre solía cantarle, el tacto de su mano cuando la ayudaba a cruzar la calle. A medida que las piezas se iban encajando, Clara se daba cuenta de lo mucho que le habían robado, pero también de lo afortunada que era al haber recuperado a su verdadera madre. Ahora que sé la verdad, quiero saber más, dijo Clara. Quiero que me cuentes todo lo que pasó después de que me llevaron. Necesito entender por qué pasó todo esto, por qué me mantuvieron alejada de ti durante tantos años. Isabel asintió, comprendiendo el deseo de su hija de conocer cada detalle. A medida que avanzaban en la conversación, Isabel le contó sobre los intentos fallidos de la policía, las falsas pistas que siguió y las innumerables veces que casi se dio por vencida. También le habló de las personas que la apoyaron en su búsqueda, de amigos y familiares que nunca dejaron de creer que algún día encontraría a Clara. Pero también le reveló lo peor, los momentos de desesperación absoluta, cuando parecía que todo estaba perdido, cuando se enfrentó a la cruel posibilidad de que nunca volvería a ver a su hija. Esos fueron los días más oscuros de su vida, cuando sentía que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Nunca dejé de creer en ti, Clara, le aseguró Isabel. Siempre supe, en el fondo, que te encontraría. Y aunque el dolor fue inmenso, la esperanza fue lo que me mantuvo viva. Clara, con lágrimas en los ojos, la abrazó con fuerza una vez más. Isabel se sintió invadida por una mezcla de dolor y rabia al pensar en la familia Gutiérrez, quienes habían manipulado y maltratado a su hija durante años. Aunque Clara nunca había experimentado una violencia física extrema, el abuso emocional y psicológico que sufrió a manos de esta familia era innegable. Clara, hay algo más que debo contarte, dijo Isabel, su voz temblando ligeramente. Sé que te trataron como si fueras una más en su familia, pero las cosas que hicieron, las cosas que me enteré durante mi búsqueda, fueron crueles. No solo te alejaron de mí, te mintieron deliberadamente, te manipularon. Era todo parte de su plan para asegurarse de que nunca me encontraras. Clara la miró con sorpresa. No había mencionado los detalles más oscuros de su vida con los Gutiérrez porque, hasta ahora, no los había comprendido del todo. Pero al escuchar a su madre, los recuerdos comenzaron a resurgir con claridad. Recuerdo cosas raras, mamá. Momentos en los que me hacían sentir que no valía lo suficiente. Siempre me comparaban con sus propios hijos, diciéndome que nunca sería tan inteligente o tan talentosa como ellos. Me hacían sentir como si estuviera en deuda con ellos, como si me hubieran salvado de algo horrible y yo les debiera la vida. Isabel asintió con tristeza. Esa era su táctica. Querían que te sintieras inferior, que pensaras que les debías todo. Sabían que, si te mantenían en esa situación de dependencia emocional, nunca te atreverías a buscarme. Me enteré de que todo fue planeado desde el principio. No fue un error que te llevaran a vivir con ellos. Fue un acuerdo entre ellos y personas muy poderosas que querían asegurarse de que yo nunca te volviera a ver. Clara recordó las miradas desaprobatorias de la señora Gutiérrez, la forma en que la vigilaba constantemente, como si siempre estuviera esperando que cometiera un error. Los pequeños castigos que sufría eran sutiles pero crueles. Le negaban acceso a sus propias cosas, la hacían sentir culpable por cualquier pequeño desliz, y la ignoraban durante días enteros cuando les disgustaba su comportamiento. Me hacían sentir que no pertenecía, dijo Clara con un nudo en la garganta. Siempre me recordaban lo afortunada que era de que me hubieran adoptado, pero nunca se sentía como una verdadera adopción. Era como si me tuvieran allí por conveniencia, pero nunca me vieron como una hija. Isabel se sintió impotente, incapaz de deshacer todo el daño que esa familia le había causado a su hija. Ellos sabían que te estabas dando cuenta de las cosas, dijo Isabel.
Por eso intentaron controlarte más con el tiempo. Cuando empezaste a hacer preguntas sobre tu pasado, te inventaron mentiras. Sabían que, si llegabas a recordar algo sobre mí, todo su castillo de naipes se desmoronaría. Ellos no solo te alejaron de mí, Clara, también te robaron la oportunidad de tener una vida feliz, una infancia normal. Clara recordó los comentarios hirientes que recibía a menudo de los hijos de los Gutiérrez, especialmente cuando era más pequeña. Los hijos de la familia, sobre todo Natalia y Tomás, la despreciaban sutilmente, aunque fingían ser amables delante de sus padres. Siempre la hacían sentir que no era parte de ellos, como si fuera una extraña en su propio hogar. Natalia, ella solía esconder mis cosas cuando era pequeña, mis juguetes favoritos, mi ropa, incluso mis cuadernos de la escuela. Me hacía pasar por torpe, como si siempre estuviera perdiendo las cosas. Pero ahora que lo pienso, ella lo hacía a propósito, para que me castigaran. Siempre se las arreglaba para que la señora Gutiérrez pensara que yo era la culpable de todo. Isabel sintió una ira creciente hacia esa familia que había maltratado y manipulado a su hija durante tantos años. Era casi insoportable saber que Clara había sufrido tanto en su ausencia. «Eran crueles, Clara», dijo Isabel, con la voz firme. «No solo te manipularon, sino que jugaron con tu mente. Te hicieron creer que no eras lo suficientemente buena, que eras menos que ellos. Pero tú siempre fuiste fuerte. A pesar de todo lo que hicieron, nunca te quebraste. Eso es lo que me da esperanza ahora, que podremos superar esto juntas». Clara recordó otro incidente que le había causado un profundo dolor. Cuando tenía 10 años, la señora Gutiérrez había organizado una fiesta de cumpleaños para su hijo Tomás, y aunque Clara había sido invitada, se le asignó la tarea de servir la comida y limpiar después. No le permitieron participar como una invitada normal, y cuando trató de quejarse, la señora Gutiérrez le había dicho fríamente que ella debería estar agradecida de poder asistir. «Siempre fue así», dijo Clara con la mirada perdida en el recuerdo. «Siempre me hacían sentir que era inferior, que no merecía las cosas que ellos tenían. Me daban lo mínimo, lo justo para que no me quejara, pero nunca me dejaban olvidarlo. Incluso en Navidad, siempre recibía los regalos más baratos y menos significativos, mientras que ellos se jactaban de sus costosos obsequios». Isabel se sintió invadida por la impotencia. Sabía que no podría borrar el dolor del pasado de Clara, pero podía ofrecerle el consuelo de una nueva vida, de una nueva oportunidad para sanar y ser feliz. «Lo que hicieron no tiene perdón, Clara», dijo Isabel con el rostro endurecido. «Pero ahora estás conmigo. Vamos a construir algo mejor, algo que ellos nunca podrán destruir. No permitiremos que lo que te hicieron siga teniendo poder sobre ti. Tú eres más fuerte que ellos, y lo has demostrado al sobrevivir todo esto». Clara asintió lentamente. Aunque las cicatrices de su infancia aún dolían, sentía una renovada esperanza en su corazón. Ahora que conocía la verdad, podía empezar a sanar, a liberarse del control emocional que los Gutiérrez habían ejercido sobre ella durante tantos años. Con el paso de los días, Clara e Isabel comenzaron a explorar nuevas formas de enfrentarse a su dolor. Hablaron con más detalles sobre los horrores que había vivido en la casa de los Gutiérrez, desde los desprecios hasta las humillaciones. Isabel le prometió que harían todo lo posible por demandar a la familia, exigiendo justicia por lo que le habían hecho, y también para asegurarse de que no pudieran hacerle lo mismo a nadie más. A medida que avanzaban en este proceso, Isabel también compartió más de sus propios traumas. Le habló de las incontables veces que fue ignorada por las autoridades, de los investigadores que la abandonaron, y de los amigos que le dieron la espalda cuando todo parecía perdido. Le confesó que, en más de una ocasión, había pensado en rendirse, pero algo en su corazón siempre le decía que su hija seguía viva, esperando ser encontrada. Isabel también le contó sobre el apoyo que recibió de algunas personas que, aunque no habían podido ofrecer respuestas, le brindaron el ánimo necesario para seguir adelante.
Clara escuchaba con atención, comprendiendo poco a poco cuán paralelas habían sido sus vidas, ambas enfrentando años de dolor y desilusión sin saber que un día volverían a estar juntas. A medida que ambas mujeres comenzaban a curar sus heridas, la sombra de la familia Gutiérrez comenzó a desvanecerse, aunque las marcas que habían dejado en Clara nunca desaparecerían por completo. Javier había sido un amigo de la familia Gutiérrez, o al menos eso había creído Clara. Durante años él había visitado la casa con regularidad, siempre con una sonrisa amable y comentarios que parecían reconfortantes. Javier trabajaba como abogado, y Clara siempre pensó que su relación con la familia era puramente profesional. Sin embargo, con el paso del tiempo y la evolución de su relación con su madre, Clara empezó a sospechar que había algo más. Un día, mientras Isabel y Clara se tomaban un descanso en la pequeña casa que Isabel había alquilado, Javier apareció en la puerta. Clara lo reconoció de inmediato, aunque no lo había visto desde que dejó la casa de los Gutiérrez. Sintió un nudo en el estómago al verlo, insegura de si su presencia era una señal de más complicaciones o de algo inesperado. «¿Qué haces aquí?», preguntó Clara, su tono más agudo de lo que había planeado. Javier levantó las manos en señal de paz. «No vine a causar problemas, Clara. Solo quería hablar contigo y con tu madre. Hay algo que ustedes no saben, algo que he estado queriendo contarles desde hace mucho tiempo». Isabel, que había estado en la cocina, salió con una mirada intrigada. Sabía quién era Javier, pero también sentía la misma desconfianza que Clara. Había estado implicado en la vida de los Gutiérrez, y eso por sí solo lo hacía una figura cuestionable. «Habla», dijo Isabel, cruzando los brazos. «Pero te aviso, si intentas defender a esa familia o si estás aquí para manipularnos, no te irá bien». Javier asintió. Su rostro mostraba cansancio y, sorprendentemente, un toque de remordimiento. «Lo entiendo, Isabel. Y créanme, no vengo a defenderlos. De hecho, todo lo contrario. He venido para disculparme y para ayudarlas a cerrar este capítulo oscuro de sus vidas». Clara y su madre intercambiaron miradas, confundidas por lo que Javier decía. «Yo fui parte de todo lo que pasó con los Gutiérrez, pero no de la manera que ustedes piensan», comenzó Javier. «Al principio, trabajaba como su abogado, pero cuando me di cuenta de lo que estaban haciendo con Clara, las manipulaciones, los abusos, ya era demasiado tarde. Me sentía atrapado. Si me alejaba de ellos o trataba de ayudar directamente, me habrían hundido profesionalmente, y también habrían hecho que Clara sufriera aún más». El silencio se apoderó de la habitación. Las palabras de Javier resonaban en el aire, pesadas con una verdad que Clara no estaba segura de querer aceptar. «¿Por qué estás aquí ahora?», preguntó Clara más suavemente. Javier suspiró, con las manos en los bolsillos. «Porque no puedo vivir con la culpa. Pasé años viendo cómo te destruían poco a poco y no hice nada. Tenía miedo, sí, pero también me dejé influenciar por sus promesas y su poder. Sabía que, si hacía lo que ellos querían, seguiría siendo su abogado y estaría protegido. Pero no puedo más. No puedo seguir ocultando lo que hicieron». Clara sintió una mezcla de rabia y confusión, pero Isabel, quien siempre había sido más pragmática, vio una oportunidad en lo que Javier estaba diciendo. «Entonces, ¿qué propones?», preguntó Isabel. «¿Cómo piensas ayudarnos ahora, después de todo este tiempo?» «Quiero testificar contra ellos», dijo Javier con determinación. «He recopilado información durante años. No solo sobre lo que le hicieron a Clara, sino sobre otros casos. La familia Gutiérrez ha estado implicada en cosas aún más turbias de lo que creen. Tienen negocios ilícitos, conexiones con redes que prefieren mantenerse en las sombras. Puedo exponer todo, pero necesito su ayuda. Necesito que estén dispuestas a dar la cara también». Clara y su madre se miraron de nuevo, tratando de procesar lo que significaba esa revelación. «¿Qué tipo de cosas?», preguntó Clara con una mezcla de desconfianza y curiosidad.
Javier se acercó a la mesa, sacando un sobre lleno de documentos. Los colocó frente a ellas y empezó a explicar. La familia Gutiérrez no solo te alejó de tu madre. Han estado implicados en tráfico de influencias, sobornos y lavado de dinero durante años. Pero lo peor de todo es que han sido parte de una red de tráfico de menores. No sé si estaban planeando algo más contigo, Clara, pero sí sé que formabas parte de un plan mucho más grande. Fuiste afortunada en escapar, pero no todos los niños que han pasado por sus manos han tenido la misma suerte. El horror en los rostros de Clara e Isabel era evidente. Aunque habían intuido que los Gutiérrez no eran una familia común y corriente, nunca habrían imaginado algo tan monstruoso. ¿Cómo podemos confiar en ti?, preguntó Isabel, sin bajar la guardia. ¿Cómo sabemos que no estás aquí solo para cubrir tus propias espaldas? Javier la miró con sinceridad. No les estoy pidiendo que me perdonen. Solo les estoy ofreciendo una salida, una forma de obtener justicia. Sé que lo que hice estuvo mal, pero si testifico y proporciono las pruebas que tengo, podríamos desmantelar a toda la red. Podríamos asegurarnos de que nunca vuelvan a hacerle daño a nadie más. Clara, aún aturdida por la magnitud de la confesión, miró a su madre en busca de guía. Mamá, no sé qué pensar. Esto es más grande de lo que imaginaba. Isabel, con una mirada decidida, se volvió hacia Javier. Si realmente tienes las pruebas que dices, haremos lo que sea necesario para que paguen por lo que hicieron. Pero si esto es solo una estrategia para salvarte a ti mismo... No lo es, interrumpió Javier su tono serio. Pueden tener mi palabra, y más allá de eso, pueden tener las pruebas. Estoy dispuesto a entregarme si eso significa que ustedes obtienen la justicia que merecen. El ambiente en la sala era denso, lleno de tensión, pero también de la promesa de un cambio real. Javier, quien una vez había sido cómplice pasivo de los Gutiérrez, ahora se presentaba como una oportunidad para Clara e Isabel de finalmente cerrar el capítulo más oscuro de sus vidas. Entonces lo haremos, dijo Clara finalmente, con una mezcla de miedo y determinación. No sé cómo, pero lo haremos. No podemos dejar que sigan lastimando a otras personas. Javier asintió, agradecido, y por primera vez en mucho tiempo, aliviado. Durante los meses siguientes, Javier trabajó incansablemente con Isabel y Clara para reunir todas las pruebas necesarias. La investigación se extendió a nivel nacional, y con el tiempo, la familia Gutiérrez fue expuesta en los medios de comunicación y en los tribunales. Fue un proceso largo y doloroso, pero finalmente, Clara e Isabel pudieron ver cómo los responsables de tantos años de sufrimiento eran llevados ante la justicia. El día en que el veredicto fue anunciado, Clara se sintió liberada, como si una pesada carga se hubiera levantado de sus hombros. Javier, a su manera, había sido crucial en ese proceso. Aunque nunca sería un amigo cercano, había ayudado a desmantelar el imperio oscuro que había amenazado con destruirlas. Isabel y Clara, después de tantos años de dolor, finalmente pudieron empezar a reconstruir sus vidas, y aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, sabían que estaban en el camino hacia una vida más plena y libre, unidas como madre e hija, con un futuro lleno de posibilidades. Fin de la historia.